Hola, hola, ¿cómo están, amigas? Bienvenidas una vez más a un nuevo video aquí en mi canal. De verdad quiero pedirles disculpas porque me he mantenido muy alejada del canal, pero es que en realidad he estado tejiendo poco, tuve un problemita con el brazo, ya me estaba molestando mucho, entonces me imposibilitaba tejer y había dejado descansar mi brazo hasta poder retomar el tejido poco a poco. Entonces, bueno, es por eso el motivo de que he estado alejada, pero en la medida de lo posible voy a tratar de tejer, de hacerles videitos para dándoles tips y algún proyecto que yo realice para tratar de retomar la actividad aquí en el canal. Les agradezco infinitamente por seguir aquí, por no abandonar mi canal y bueno, pues con su apoyo espero que retomemos nuestra actividad. No sin más, pues paso a indicarles. Este video es más bien explicativo de cómo yo realicé este sombrerito tejido a crochet. No les grabé el paso a paso porque quería terminarlo y ahí sí poderles explicar detenidamente cómo fui haciendo cada parte, cómo pueden guiarse ustedes, ya que tienen que tener en cuenta que sí hay diferencia entre un material y otro, la forma de tejer y el crochet que se utiliza. Pero aunque esas cosas siempre tienen un poquito de variación, hay técnicas y hay tips, por decirlo de cierta forma, que nos pueden ayudar para que nuestros proyectos nos queden mucho mejor. Bien, como ustedes pueden ver, este sombrero yo lo he realizado en un material que se llama rafia, que aquí, miren, les voy a mostrar la calidad. Para quienes son de Ecuador, este material es similar a la paja toquilla con la que hacen sombreros allá también en mi país. Es similar, no es hilo propiamente, pero es muy utilizado aquí y de verdad que es un material muy bonito, muy elegante. Ya cuando se terminan los proyectos quedan súper bonitos, es duradero y se puede utilizar tanto para una ocasión formal como para una salida informal, dependiendo del modelo que ustedes vayan a utilizar. Bueno, en esta ocasión yo he hecho este sombrerito, es para una persona adulta. Igual los mismos tips les pueden servir tanto para adultos como para niños. Y asimismo la forma de empezar les puede servir sea para un sombrero o para un gorrito de invierno, porque eso no va a cambiar. Ya la parte de acá de la solapa es lo que va a cambiar dependiendo del tamaño que ustedes le quieran dar. Ok, vamos a empezar. Miren, esta base yo la realicé con 8 puntos de inicio en un aro deslizado y de ahí fui haciendo aumentos en cada fila hasta obtener aproximadamente 16-17 centímetros. 16-17 centímetros aproximadamente, miren, hasta aquí. Entonces, ustedes van tejiendo y van dando aumentos hasta que tengan la base, sea para un adulto. Para un niño, pues va a ser de menor centímetros. Yo les voy a dejar en la partecita de aquí arriba una fotito con una tabla de medidas que les va a ayudar y también el enlace de un gorrito que yo hice anteriormente, así mismo explicándoles, y ese era para niños. Pueden utilizar esa base también, esa misma forma de trabajar porque es similar a la que les estoy explicando. Ok, ya una vez que ustedes tienen la base, otra cosa, si ustedes se fijan aquí, no se nota, no se ve tan marcado los aumentos como normalmente cuando uno va tejiendo en circular. Siempre hace, por ejemplo, un punto, dos aumentos, 2 puntos, un aumento. Y en el mismo lugar donde van los aumentos, en todas las filas se marca. Y por eso en lugar de que quede circular la base, va quedando como hexagonal o octagonal, dependiendo de los puntos que uno le dé. Entonces a mí realmente ese efecto no me gusta porque quedan como unos piquitos justamente donde se van los aumentos. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. En las filas impares tejo normal como corresponde. Por ejemplo, fila impar, un punto, un aumento, ¿verdad? En la siguiente fila me toca un aumento en cada punto. En la fila número 3, que es donde ya vamos a empezar, es un punto, un aumento, ¿cierto?
En la fila número 4 serían 2 puntos y un aumento. Pero ¿qué es lo que yo hago? Solo tejo un punto, hago un aumento y ahí sí, en la que sigue tejo 2 puntos, un aumento. 2 puntos, un aumento y voy continuando la vuelta. En la siguiente fila, que me tocaría en la fila impar, serían 3 puntos y un aumento. Ahí sí tejo los 3 puntos de inicio y hago el aumento. En la siguiente fila, que me tocarían 4 puntos, un aumento, en lugar de hacer los 4 puntos de inicio, hago 2 puntos, solo tejo la mitad de puntos, 2 puntos y le hago un aumento. Y ahí sí continúo 4 puntos, un aumento. Y así sucesivamente en toda la fila. Cuando me toca fila impar, empiezo con todos los puntos que corresponden. Cuando me toca fila par, tejo solo la mitad. ¿Para qué? Para que los aumentos no me queden en el mismo sitio. Entonces la base sí me queda redonda. Eso es lo importante, que la base quede redonda. Una vez que ya tengo mis 16, mis 15, mis 13 centímetros, dependiendo para la talla que ustedes desean, van a hacer, ya ahí sí a tejer, para darle el cuerpo del gorro o del sombrero. Vamos a tejer aproximadamente, si es para adultos, y para niños como 15 centímetros más o menos. Ya, vamos a tejer desde la base, desde aquí, desde el centro, vamos a tejer 16 centímetros. Si ustedes se pueden ir probando, pues así no sea para ustedes, ya también es a gusto personal. A mí normalmente me gustan los sombreros que me tapen un poquito las orejas, entonces yo sí les hago un poquito más largo. Ya, pero si ustedes no quieren, solamente lo quieren hasta la punta, hasta donde empieza su orejita, pues entonces le tejen los centímetros que corresponden. 16 centímetros, 17 centímetros, 15 centímetros. Ojo, esto es para un sombrero. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el sombrero ya empieza con la solapa. Cuando es un gorro, ahí sí tejan, yo les recomiendo tejer solamente hasta donde empieza su orejita, porque siempre le hacemos nosotros como 2 o 3 centímetros de grosor en la parte de abajo. Le damos un anchor para que nos quede el gorrito un poco más largo, ¿verdad? Por ejemplo, miren este gorro. Este gorrito desde la base obviamente es mucho más largo porque este es bombachito en la parte de acá. Entonces, miren, tiene aproximadamente 6 centímetros y medio de esta basecita, que es la que me va a cubrir en la frente y me tapa los oídos. Entonces, por eso tengan en cuenta que si es un gorrito, no lo dejen demasiado largo en la primera base, de que ustedes le tejen esta parte de aquí del cuerpo del gorro, porque ahí sí les va a quedar súper largo y les van a tocar doblarlo. O en su defecto ya lo hacen muy larguito y se lo cuelgan en la parte de atrás. Bueno, ahora bien, una vez que ya tienen los 16 centímetros que hemos tejido, eso de aquí, de la parte del cuerpo del gorrito, en la parte de aquí no se hace aumento. La base es la que determina el ancho de nuestro gorro. Y para que ustedes salgan de la duda, que sí está correcto, aproximadamente un adulto tiene entre 54 a 56 centímetros de circunferencia, la medida. Entonces, los 17 centímetros de base nosotros vamos a medir la circunferencia de nuestro gorro, para que ustedes se den cuenta que efectivamente es la medida. Miren, vamos a darle aquí. ...55 centímetros tiene. Entonces ya ustedes se dan cuenta que sí es la medida exacta. De igual se lo pueden ir probando. Ok, ya que tenemos la parte del cuerpo de nuestro sombrero, vamos a empezar con la solapa del sombrero. Este ancho lo determinan ustedes, si lo quieren más ancho o lo quieren no tan ancho. Este yo lo hice así porque así me lo pidió mi clienta. Entonces vamos a empezar a tejer. En la primera, explico, esta es la forma en como yo lo elaboro. Cada tejedora de pronto tiene su forma de hacerlo,
su técnica mucho más fácil o una técnica muy personal, pero esta es como yo lo hice, por eso quise compartirles a ustedes. Y si en la siguiente, en la fila donde yo ya voy a empezar a hacer la solapa, lo que hice fue 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento, y así fui tejiendo toda la circunferencia de mi del sombrero, toda la circunferencia con 2 puntos y un aumento. Esto es porque yo le quise, lo quería mi clienta bien ancho en la parte de acá. Entonces yo necesitaba que me quedara bien ancho y por eso tuve que hacer esos aumentos. Pero, por ejemplo, ustedes no lo quieren así, demasiado ancho tipo sombrero, sino que caiga un poquito, entonces le hacen menos aumento, le hacen 4 puntos, un aumento y así en toda la circunferencia y ustedes van viendo el ancho que va cogiendo su sombrero. Aquí yo le tejí 2 vueltas, un punto en cada punto, sin hacer aumento. Y en la siguiente vuelta le hice 3 puntos y un aumento. Así mismo fui tejiendo 2 vueltas más. Y en la siguiente vuelta le hice 4 puntos y un aumento. Y así, según iba correspondiendo, yo le hacía. Si ustedes ven que su sombrero les va quedando como demasiado ancho, ya se les va haciendo como una falda, entonces pueden jugar un poquito con las puntadas, con los aumentos, y en lugar de hacerle consecutivamente 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, pueden tejer, por ejemplo, 8 puntos, 9 puntos y un aumento. Así cuentan todos los puntos que les corresponden y no hacen los 4, sino que juntan como dos grupos y ahí hacen un aumento para que no les vaya quedando demasiado suelto, porque la idea es que esto no quede así como falda, ¿no? Sino que se sostenga un poco, tenga estabilidad. Entonces, y así yo lo fui haciendo la solapita y le fui dando el ancho según me correspondía. Si yo veía que me quedaba muy ajustado, pues lo que hacía era aumentarle, hacerle los aumentos correspondientes para irle dando un poquito más de ancho y que me quedara así, como ustedes ven, que me quedara recto, que quedara bonito. Y así fue como yo hice este sombrero. Es súper fácil realmente, es todo elaborado en medio punto. Le puse esta flor de aplique. Si quieren que les enseñe cómo realicé esta florcita, déjenmela en los comentarios para yo hacerles un videito y la hacemos juntas también, como ustedes gusten, pues. Y bueno, pues amigas, miren, eso ha sido todo. Así yo hice este gorrito. Si tienen alguna pregunta, este material de verdad que es súper bonito. Este material lamentablemente yo en Ecuador no lo encontré. No sé si ya haya, pero ustedes pueden realizar su gorro del material que ustedes quieran, pero yo les recomiendo siempre, siempre, siempre algodón mercerizado. ¿Por qué? Porque lo van a lavar, porque de pronto se lasca y el algodón mercerizado no se lasca. También lo pueden hacer con colita de rata. En Ecuador hay un material que se llama colita de rata. Es como el poliéster, algo así creo que es. El macramé. Macramé para que me entiendan específicamente. Macramé pero fino. Pueden hacerlo y utilizan la misma técnica para realizar los mismos pasos para realizar el sombrero. Recuerden entonces, como les dije, la base 17 centímetros para adulto, 14 centímetros, 15 centímetros para niño. Y ya para bebé es un poquito más pequeño. De ahí, si una vez que tienen ustedes la base, pues van tejiendo punto por punto, sin aumento ni disminuciones hasta obtener, hasta llegar a la altura de sus oídos, más o menos 16 centímetros, 15 centímetros desde el centro, desde la coronita, desde el centro hasta la altura de sus oídos. Una vez que ya ustedes tienen eso tejido, ahí sí, si es un gorro, pues le van a dar 2-3 centímetros de un punto elástico, puede ser, mire, así, punto elástico para que esta parte le quede un poquito más ajustada. Pero en un sombrero no se le va a ajustar, sino que más bien para darle amplitud vamos a ir haciendo aumentos según lo que nosotros queremos, según lo que requerimos. ¿Ok? Entonces espero de verdad que esta haya sido clara en mi explicación. Si tienen alguna duda, no olviden, déjenmela en los comentarios. Yo responderé todas sus preguntas, las voy a estar leyendo. Les agradezco muchísimo nuevamente que ustedes sigan aquí. Como les dije, si quieren que les haga videíto de esta florcita,
me la dejan también así mismo en los comentarios. Hice también otro gorro en la misma técnica, solo que era con otra puntada. Miren, este es un poquito más pequeño, porque que así mismo la clienta lo quería pequeño, no quería la solapa muy grande, y le hice este lazo. ¿Sí ven? En este hay unos videos, hay un gorro en internet, no es de mi autoría obviamente, ya, que tiene otra forma de hacerle la parte del gorrito aquí para el lazo, ya va automáticamente tejido en todo alrededor. Pero yo lo que hice, por si les sirve, les explico. Lo que yo hice fue darle más puntadas de ancho, hacerle muchos aumentos para que me quedara un poco suelto. Y entonces después lo que hice fue encarrujarle aquí, así como así, recogerle, hacerle un recogido así. Y ahí le hice el lazo de manera individual, lo tejí de manera aparte y pues lo puse aquí. Lo cosí y así me quedó. Miren, así me quedó. Entonces, si a ustedes les gustaría también aprender a hacer este lazo, déjenmelo en los comentarios y yo compartiré con ustedes el paso a paso de este hermoso lazo. Entonces, amigas, miren, así me quedó el sombrerito. Vean, igual tiene la misma base. Una vez que ya ustedes completan la base, pues empiezan a tejer punto a punto, hasta obtener la altura que ustedes desean. ¿Ok? Bueno, amigas, eso ha sido todo en este video. Compártanlo en alguna amiguita que necesite información y quiera saber cómo hacer gorritos. Y pues nos vemos en un próximo tutorial. Nuevamente agradezco a todos ustedes. Déjenme en sus comentarios sus dudas. Yo responderé todas sus preguntas. Si les ha gustado este videito, pues les agradezco y les pido que me apoyen, que me regalen su like, que compartan, que comenten alguna duda que tengan, pues, y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Adiós.